para bajar de peso. Dice la escritura, vámonos a Mateo. ¿Quién está en cabina? Mariana. Mateo 16. Dice que tenemos que orar y ayunar. ¿Qué pasa si una persona no ora? ¿Qué sucede cuando una persona no ora? No hay comunicación. Tan sencillo como eso. No platicas con Dios, no hay comunicación. ¿Qué pasa si una persona no ayuna? Claro, el sacrificio ya lo dio Cristo. No hay un fortalecimiento espiritual. ¿Verdad? Entonces, el orar, todo cristiano tiene que orar. Si tú te dices cristiano y no hablas con el Padre, estás fuera del cristianismo. Es como si dijeras que tuvieras una lonchería y nunca la abres. ¿Qué sentido tiene? Tengo una lonchería pero nunca la he abierto. Tengo un carro pero nunca lo he manejado. ¿Qué sentido tiene? La oración es la comunicación con Dios. Y hoy vamos a hablar sobre la oración y el ayuno. Mateo, ¿qué les dije? 16. Perdón, 6:16. Póngaseme a buscar. 6:16. 6:16. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? 16 y 17. Y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro. Cuando tú decidas ayunar, en otras palabras, no te está diciendo, debes de ayunar. Cuando tú decidas ayunar, no seas como los hipócritas, ¿no? Que ungen su cabeza y desnudan su rostro para que digan, ay, mira, pobrecito, está ayunando, qué santo es. No, se lávate y refrescate y que nadie sepa que estás ayunando. Entonces, cuando tú decidas hacerlo. ¿Y qué es el ayuno? Es la abstención de alimentos parcial o totalmente. Tú puedes ayunar un día, hay ayunos de un día de alimento, hay ayunos de 3 días, hay ayunos de 10 días, de 7 días, hay ayunos de 21 días, hay ayunos de 40 días. Ay, ¿quién ha hecho un ayuno de 40 días en la Biblia? Jesús. ¿Quién más? Preguntas. 40 días. ¿Quién estuvo en lo alto y que Dios le dio las leyes? 40 días. No se llevó lonche, ¿verdad? Dice que estuvo ahí en la presencia de Dios ayunando. ¿Y cómo regresó? Fortalecido. Bueno, pero esos ayunos son muy especiales, ¿verdad? Esos, poca gente lo hace. Pero lo más común que podemos hacer es un ayuno de un día, ¿verdad? O un ayuno de cornflakes. Hoy no va a tomar cornflakes y ayunas. ¿Para qué es el ayuno? Dice que cuando ayunáis, unge tu cabeza y lava tu rostro. Cuando lo hagas, siéntete bien. ¿Qué tipos de ayunos hay? ¿Cómo deben ser los ayunos? ¿Para qué sirven? ¿Qué propósito tiene? ¿Cuál fue el primer ayuno registrado en la Escritura? ¿Cuál piensan que sea el primer ayuno? Ahora vamos a pensar de todos. ¿Cuál sería el primer ayuno? ¿El de Daniel? ¿No? ¿Alguien más para atrás? Vámonos más para atrás. ¿Alguien? Ahí dicen otro, ya se aventó uno, dijo Daniel, ahí va. Más para atrás. Moisés, más para atrás. Más para atrás. Noé, más para atrás. El pueblo de Israel, más para atrás. Adán. Increíble. Adán hizo el primer ayuno. ¿De qué se abstuvo? Bueno, ¿cuál fue la orden? No comerás, de todo puedes comer, excepto del árbol del bien
acuérdense que el ayuno es la abstinencia de algo que puede ser apetecible. ¿Se le antojó a Eva el árbol? Sí. Ahora, ¿qué hizo Eva? Desayunó. ¿Qué es el desayuno? Es una palabra muy común. Vente a desayunar. Te invito a desayunar. Quita el ayuno. Entonces, Eva quitó el ayuno. Y entonces ella está registrada como, ellos están registrados como los primeros seres vivientes que Dios le dijo, esto no lo puedes comer. Y luego viene el libro de Abraham, cuando sube al monte. Jacob hizo un ayuno porque murió José, y dice que se vistió de cilicio, y el cilicio era dolor. Hay ayunos para abstenerse, para lograr algo, un propósito determinado. Hay ayunos para buscar dirección. Hay ayunos de abstinencia para que Dios te dé paz. Hay ayunos de agradecimiento. Hay ayunos para que Dios actúe, pedirle misericordia a Dios para que actúe, por ejemplo, en las guerras. Hay un ayuno de los libros de los jueces donde se iba a pelear Israel con Benjamín y deciden ayunar para que Dios les dé la victoria. Entonces el ayuno tiene algo muy especial, algo diferente. Va relacionado con la oración. Un ayuno sin oración, ¿cómo se llamaría? Dieta. Estoy ayunando. ¿Para qué? Para ponerme más delgado después de la Navidad. Entonces, ese no es el ayuno que Dios pide, ¿verdad? El ayuno que Dios pide es orar y ayunar. Orar y ayunar. Ahora, vamos más adelante, versículo. ¿Para qué sirve este ayuno? Dice versículo 19. Mariana, por favor. ¿Quién me lo lee? 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. ¿Qué tipo de tesoros puede ser en la tierra? Bueno, pues hay gente que tiene dinero en el banco, que tiene tesoros, que tiene todo. Y dice que no hagas ese tipo de tesoros porque al final de cuentas se va a quedar. Versículo 20, por favor. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Cómo poder hacer un tesoro? ¿A qué tesoro se refiere? Acabamos de hablar del ayuno, de una relación con Dios. Anteriormente, en este capítulo 6, los discípulos dicen, enséñanos a orar, y él comienza a decirles el Padre Nuestro. Todos lo sabemos, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y luego habla del ayuno, y luego habla de los tesoros. Y dice en 21, por favor. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Y dónde quieres que esté tu corazón? ¿Dónde? ¿Qué es lo que pide Dios? Tu corazón, ¿o no? ¿Dónde está ese tesoro también? ¿A qué se refiere ese tesoro? ¿Nos regresamos? No hagas, cuando ayunes, hazlo en secreto, hazlo con todo tu corazón. Cuando ores, ora así, Padre Nuestro. Por ejemplo, en la oración de Padre Nuestro, en la oración, ¿qué va a suceder? Cuando dices Padre mío, por ejemplo, dilo en tu interior, Padre mío, ¿qué sucede cuando te diriges a Dios? ¿Mande? Entonces hay una identidad. Lo que te está diciendo Dios, que encuentras la identidad de Padre
hijo. No le dices, Dios mío, le dices, Padre mío, que estás en el cielo. Y comienza a haber una identidad en la persona. Por eso es importante orar. Pero en el ayuno, ¿qué vas a encontrar? Dice que necesitamos encontrar un tesoro, que no lo tengamos aquí. ¿Dónde lo vamos a tener? Bueno, esos tesoros que vas a encontrar, lo vas a encontrar en los tiempos de ayuno y oración. ¿A eso se refiere? ¿Qué tesoro puedes tener en el cielo tú? ¿Cuál? Vas a encontrar tu corazón, lo vas a sembrar en el cielo, porque encuentras la identidad de hijo y tienes el Padre Celestial. ¿Cómo poder lograr eso? Bueno, muchos decimos que si recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya lo hicimos. ¿Ya lo habremos hecho? Acuérdense que en una parte de la Escritura dice, nosotros en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor le dice, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí, al fuego eterno. Ellos en el nombre de Jesús lo hacían, pero no hicieron tesoros en el cielo. Lo que nos lleva el ayuno es una abstinencia, es comenzar a tratar con nuestros deseos, con nuestros hábitos, encontrar nuestros errores y cambiarlos. ¿Hacia dónde nos lleva? Dice en la Escritura que sin santidad, ¿qué? Es imposible agradar. Nadie podrá ver a Dios. Entonces, lo que nos quiere decir el Señor Jesucristo es que vayamos y demos un paso más allá. Abramos el mar por la fe. Así como Moisés, Dios le dijo a Moisés, camínale, manito, camínale. Yo abriré el mar. ¿Recuerdan por qué esa generación no poseyó la tierra prometida? Porque no creyeron. Pero ¿cuál fue la palabra que Dios le dijo? Ve y posee la tierra. Yo te la doy. La palabra yo te la doy era un sentido de que ya había ganado la guerra. Ellos no le creyeron a Dios y anduvieron en el desierto y vieron grandes cosas y dijeron, Señor, te vamos a servir a ti, nada más a ti te buscaremos. Pero a la hora de la verdad fracasaron. Entonces el ayuno es tan importante en el cristiano que nos va a hacer entender la voluntad de Dios a través de la revelación por medio de su palabra y la comunicación con Dios. ¿Estamos? Sí, amén. ¿Qué pasa cuando tú te dispones a ayunar? Jeremías 6, vámonos para allá. Déjenme buscarlo. 29:13, por favor. 29:13. Jeremías 29. 29, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Amén. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Bueno, ¿qué necesitamos para encontrarlo? Buscar vuestro corazón. Entonces, acuérdense que donde están tus tesoros, ahí está tu corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita Dios? Tu corazón. Regresamos al 12, por favor. 29:12. ¿Quién me lo lee? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces hablarán, me invocaréis. ¿Cómo debemos invocar en nuestro tiempo de oración a Dios? ¿Pero cómo le va a decir Dios? Padre, Padre mío. Con la identidad que te da el derecho hijo de Dios, ¿o no? Entonces me invocaréis y vendréis, oraréis a mí y yo te voy a oír. Y cuando te va a oír, ¿qué va a suceder? Vámonos al 11, por favor. Porque yo sé los pensamientos
pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Entonces, cuando tú te dispones a buscar a Dios, Él ya sabía de eso. Sí. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Ella sabe tus peticiones? Sí. ¿Se acuerdan los ayunos para qué son? Buscar dirección. ¿Para qué más? Revelación. ¿Para pedir consejo? ¿Alguien quiere un consejo? Pues pídeselo a Dios. ¿Cómo? En orando y ayunando. ¿Alguien quiere qué más dijimos? ¿Para qué era? Para dirección, para consejo, para fortalecimiento, para agradecimiento también. Para todos los ayunos. Fíjense, hay un ayuno que hizo el rey David. De hecho, algunos dicen que ahí empieza el nombre del ayuno. ¿Alguien recuerda cuál fue el ayuno por lo que hizo el rey David y Dios no se lo contestó? La muerte de su hijo cuando Betsabé estaba embarazada, cuando había cometido adulterio. Dice que él estaba en el suelo y le tocaban la puerta y no abría. Y cuando le dicen que hijo murió, entonces se levanta, come y dice, ¿por qué? En lugar de estar triste, dice, porque si Dios no lo quiso, es por algo. ¿Qué pasó durante el ayuno con David? ¿No fortaleció el Señor? ¿O no? Entendió que esa petición no era la correcta. Después le da un hijo que es Salomón, dice que lo amó con esa mujer. Entonces lo hace rey. Entonces había un propósito. No te lo voy a dar, te voy a dar otro. A veces los ayunos y las oraciones el hombre le quiere torcer el brazo a Dios. Y no es así. El Dios te va a mostrar cómo lo debes de hacer o qué es lo que debes de pedir, cómo te conviene. Es que yo quiero una casa, es que yo quiero una casa, es que yo quiero una casa. El Señor no te la da. ¿De qué sirvió el ayuno? ¿Sirvió de algo? Te quitó la casa que no le ibas a poder pagar. Punto. Y a lo mejor ibas a ir hasta la cárcel por no pagar. Entonces dijo, no es tu tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Quién lo dijo? El sabio Salomón, ¿verdad? Hay ayunos especiales, por ejemplo, el de Moisés. El de Moisés, ¿cuál fue su ayuno? ¿Cómo iba el pueblo? Sin ley. Iba con la mentalidad de los egipcios. ¿Cuántos de nosotros venimos aquí que traemos una mentalidad, o hemos traído una mentalidad que nos heredaron nuestros padres, a lo mejor de idolatría? ¿Cuántos? Yo, por ejemplo, vengo de esa mentalidad, de adorar imágenes. ¿Cuántos de nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad? Uno puede ser cristiano y haber recibido a Jesús como su Señor y Salvador y seguir teniendo la mentalidad de antes, no cambiar. Entonces, Moisés, el pueblo de Dios, iba sobre el desierto, pero no había ley, no había cambiado su mentalidad. La prueba está que hizo un becerro de oro, porque así lo hacían en Egipto. Y fíjense, el hermano de Moisés, el sacerdote, el que era como profeta de Moisés, que tenía en su boca la palabra de Dios, fue el que les hizo el becerro a petición del pueblo y les dijo, he aquí está Jehová tu Dios. Él conocía de Dios, ¿o no? Entonces tenemos que hacer una reflexión. Nosotros que nos decimos cristianos, tenemos que pensar qué es lo que tenemos atrás que no sabemos
que tenemos que cambiar. ¿Sí soy claro? Yo puedo ser un cristiano y puedo ser aquí enfrente y puedo predicar el evangelio, pero mi mente está en mi pasado. Y entonces, ¿no soy una nueva criatura? ¿No nací de nuevo? ¿No el viejo hombre ya está enterrado? Entonces, ¿qué hace el ayuno? El ayuno va a matar tus pasiones y tu forma de ver las cosas. Porque dentro del ayuno tú tienes que platicar con Dios. Pero primero tienes que encontrar qué es lo que tienes que dejar en tu pasado. Y ahí les va esta pregunta. En tu carácter, como ejemplo, ¿qué es lo que te sigue estorbando? O eres una blanca palomita. En tu carácter, que solamente tú sabes, ¿qué es lo que estorba para seguir creciendo espiritualmente? Puede ser celos. Bueno, ahí les va 5:22. Vámonos a Gálatas 5:22. Para que, si tú dices, no, yo no tengo nada, ¿ya lo tenemos? Gálatas 5:22. Donde están los deseos de la carne. ¿Quién lo tiene? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ese es el Espíritu. Entonces, un poquito antes. Manifiestas son las obras de la carne. ¿5 qué? 17. ¿Me lo lees, por favor? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieren. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Esos son los deseos de la carne. ¿En cuál de esos podríamos caber? Casi todos, porque Dios sí que tiene los muy santos. ¿Mentiras? ¿Envidias? ¿Celos? ¿Contiendas? ¿Iras? Tales cosas semejantes. ¿Cuáles serían esas cosas semejantes? ¿Me quedé con el cambio? ¿Cuáles cosas semejantes? Que son los deseos de la carne. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, para empezar a cambiar nuestra historia, es reflexionar. Que si voy a entrar en un ayuno, los que puedan, el ayuno es voluntario, ¿estamos de acuerdo? Es voluntario. Nosotros le estamos invitando y les vamos a dar un manual a los que se anoten. De hecho, algunos ya les han llegado. Ahorita nos va a decir el cita de qué es. Para que tengan una idea. Incluso vienen hasta recetas que nos han pasado. Todo esto es voluntario, no es obligatorio. Dios nunca obligó a nadie a ayunar. Bueno, tenía que morir. Fíjense, en el ayuno de Jesús fueron 40 días. ¿Qué tenía que morir Jesús como hombre? ¿Qué tenía que matar Jesús como hombre? ¿Cuál era? ¿Cuáles eran sus deseos de la carne? Pues era el Hijo de Dios y él estaba en los negocios de su padre, ¿verdad? ¿Cuál sería lo que tenía que matar Jesús en ese ayuno? Ay, híjole, qué difícil situación, nos metimos en camisa de ese vara. ¿Qué tentación le dijo el diablo? ¿Quieres ser como Dios? Su identidad.
Su identidad dice, primero dice, tuvo hambre. ¿Estamos de acuerdo? Tuvo hambre, le dijo, si eres Dios, el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Entonces, le estaba diciendo, si tienes esa identidad de hijo, haz lo que yo te digo. Primero su tentación, primero tenía que dominarse, decir, tú no eres nadie para ordenarme. Entonces no podía entrar en contienda en ese momento. La segunda tentación, ¿cuál fue? Si eres el Hijo de Dios, todo esto te lo daré, si me lo pides. ¿Vale? Todo esto te lo voy a dar, no vas a sufrir, vas a evitar sufrimiento. Entonces, como hombre, dijo, tienes que pasar este proceso. Él sabía que tenía que pasar un proceso. Tú como hijo de Dios, dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Está claro? Pero no te preocupes, yo he vencido. Y la única manera de salir de esa aflicción es creer en Él. Y entonces lo que le está diciendo el diablo es, no te voy a afligir. Tu papá te va a afligir, pero yo no. Tu papá te ofreció todos los reinos, pero yo te los ofrezco ahorita. Negociamos ahorita. Entonces le dijo, no te metas, ¿para qué te metes en ayunos y te metes en esas cosas? ¿Y para qué sirves? Quédate aquí conmigo y te va a ir bien. La segunda tentación. La tercera tentación, ¿cuál fue? Escrito está. Si tú eres el Hijo de Dios, dice la Escritura que Él mandaría a los ángeles y te salvarían si te avientas de este pináculo. A ver, demuéstramelo. Entonces, Él dijo, apártate de mí, Satanás. No tentarás al Señor, tu Dios. Y entonces tuvo una identidad de Hijo de Dios. Cuando tú pasas las pruebas, por eso es importante los ayunos, porque pasas las pruebas, vences y tienes identidad de Hijo de Dios. Y entonces sí puedes vencer con la palabra de Dios al enemigo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo podemos vencer nosotros? Jesús venció las tentaciones. Otro ayuno que hizo Jesús, por ejemplo, los sabios se lo saben, ¿quién se lo sabe? Piensen, ¿en qué momento volvió a ayunar Jesús? ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Dice que iban pasando por un lugar que era Samaria, y entonces tenían hambre, y Jesús los manda a comprar, y él se queda en el pozo de Isaac o de Jacob. Y llega una mujer y le comienza a compartir. Cuando llegan los discípulos, esa mujer recibe a Cristo y va por todos los de Samaria y los trae para que conozcan al Mesías. Cuando llegan los discípulos, ven que Jesús está platicando con una mujer, no se atreven a preguntarle, pero al salir la mujer de ahí, le dice, maestro, come. Y Jesús le dijo, yo tengo otra comida. ¿Se acuerdan? Es hacer la voluntad de mi Padre. Yo soy el pan de vida. Lo difícil de un ayuno es romper la tentación a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, yo voy a empezar un ayuno, ya se me antojó el pan. ¿Por qué? Porque casi todos los días, desde niño, como pan. Entonces, porque tenemos un hábito del azúcar, nos gusta comerlos. Entonces hay un momento que tienes que decir, no, yo no voy a comer esto. Y ahorita viene la clave. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que vencer? Hay ayunos que nos protegen. Dice, el cuerpo, la naturaleza que tenemos, está habituada para pecar. ¿No es así? Sí. O sea, pecamos, porque esa es nuestra naturaleza. Pero el Espíritu te dice, no peques. ¿Cómo vencer
las tentaciones. ¿Qué necesitamos para que tú no caigas en tentación? O para que no peques. La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces, hay una lucha entre el bien y el mal que están peleando por tu vida, por mi vida, todos los días. Si pudiéramos tener una visión espiritual, verías que hay ángeles alrededor tuyo, evitando que te sucedan cosas entre el bien y el mal. Y hay otros que te dicen, no, enójate, peleate, ten celos, no lo perdones. Y hay una lucha constante en el ambiente. El botín, ¿saben cuál es? Nuestra alma. ¿Mande? Nuestra alma. El botín es tu alma. El botín es tu alma. Se están peleando tu alma. ¿A qué vino Cristo? A salvar nuestra alma. Por eso cuando le pedían un milagro decía, arrepiéntete, le decía. Dice, pero ¿cómo puede pedir perdonar pecados? Sí, porque es mejor que se salve el alma y que entre cojo, ciego, manco, a que se pierda. Pero para que vean que tengo poder sobre también la sanidad, y les daba la sanidad. Pero la clave de todo esto es tu alma. ¿Qué nos estamos jugando? La vida eterna. Bueno, ¿cómo poder vencer en esta lucha? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, el ayuno que estamos invitando es un ayuno de 21 días. Vámonos a Daniel capítulo 1, versículo 8. ¿Quién fueron los primeros vegetarianos? No quiere decir que se conviertan en vegetarianos, ¿verdad? Esto es una temporada. Los primeros vegetarianos, ¿quién fue? Adán y Eva. ¿Ya saben por qué? Porque les dijo el Señor, no, antes de ir a Daniel, ¿quién me busca? Génesis capítulo 1, versículo 8. Daniel 10, perdón, Génesis 1, versículo 8. ¿Quién me lo busca? Perdón, 1:30. Génesis 1, versículo 30. ¿Quién me lo lee? 29 y 30. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Qué les ordenó? ¿Que comieran qué? Semillas. Toda la planta, ¿verdad? ¿Y el 30? Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Y entonces a los animales también los hizo vegetarianos. Y yo puedo pensar, ¿el león era vegetariano? Probablemente sí. Sí. ¿Cuál fue la primera muerte de animal de Génesis? La ofrenda que le hizo. Cuando Dios mismo mata y sacrifica un animal para tapar el pecado de la tierra. Y ahí empieza todo, ¿no? Y ya en el Nuevo Testamento, ¿recuerdan dónde estaba Pedro? Que dice que estaba ayunando, había estado ayunando y que estaba orando, y se le aparece un manto, tiene una visión, se le aparece un manto de animales puros e impuros. Y entonces le dice, mata y come. Y Pedro dice, no Señor, mi boca nunca ha probado un animal impuro. Dijo, mata y come. Entonces ya nos da la oportunidad de comer cualquier tipo de animal. Claro, a unos nos gustan las cucarachas y otros no, pero ya puedes comer lo que tú quieras, ¿verdad? Bueno, Daniel 1, versículo 8, ¿quién me lo lee, por favor? Están los jóvenes.
fueron traídos a Babilonia, son judíos y eran jóvenes que querían preparar el rey de Babilonia para su servicio. Y entonces aquí empieza la historia de los 21 días de ayuno y oración. Daniel 1:8, ¿quién me lo lee? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. ¿Qué sucedía? Como estaban en el palacio, el rey les dijo, dale de mi comida. ¿Qué comía el rey? De todo. Era un rey asqueroso, me imagino yo, ¿verdad? Y Daniel venía del pueblo de Israel y dijo, no quiero contaminarme con lo que come el rey, con lo que come esta gente. Y le pidió a los eunucos que no le obligase a comer eso. ¿Qué pidió comer? Versículo 12. ¿Quién no lo lee? Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. ¿Qué iba a comer, Daniel? Por 10 días. El primer ayuno de Daniel. Agua. Agua, mucha agua. Cuando entres en ayuno, debes de tomar mucha agua. Y legumbres. Y así lo hizo. Y dice la Escritura que al pasar el tiempo, al presentarse ante el rey, el rostro de Daniel y de sus amigos era mucho mejor y tenían la mente más sabia que los amigos. ¿Por qué? Porque decidió no contaminarse. Perdón. En el capítulo 10 es otra situación. Versículo 2 está Daniel ahí adelantito, 10 capítulo 2. Capítulo 10 versículo 2, hay un conflicto grande, muy grande, y en el versículo 2, ¿quién me lo lee? 10:2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. 3 semanas. Versículo 3, por favor. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüentos, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué es lo que no comió Daniel? Ninguna cosa de animal, carne ni vino, sino dice alimentos, ¿cómo dice? No comí manjar delicado. ¿Y qué sucedió con Daniel? Versículo 5, ¿me lo lees, Angélica, por favor? Y 6. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Fíjate, versículo, ¿a quién vio Daniel en esa visión? A Jesús. El libro de Apocalipsis nos habla de la misma figura que está viendo Daniel. ¿Y qué le dice Jesús? Versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel. Perdón, gracias. Yo te voy a declarar lo que está escrito en el libro. ¿Qué es el tesoro que vamos a encontrar cuando entremos en una etapa de ayuno y oración? ¿Qué es lo que buscaba Daniel? ¿Qué estaba leyendo que no lo podía declarar, que no podía entender? Yo te voy a declarar lo que está escrito en ese libro. ¿Estarías leyendo la Biblia? Sí. ¿El Antiguo Testamento? ¿Las profecías? ¿Qué estaban leyendo? ¿Qué no podía entender? En este tiempo tenemos que encontrar una revelación personal en nuestra vida. ¿Qué es una revelación personal? Algo que yo no entiendo, pero Él me lo puede dar a entender.
Bueno, si en la carne y el espíritu, porque van a venir problemas en este sentido. Cuando tú te dispones a ayunar, vas a decir, voy a dejar de comer pastes. Lo primero que hace tu vecino, te trae unos pastes. ¿No es así? Voy a dejar de comer pizza toda la semana. Y lo primero que hacen en tu trabajo es comprar pizzas. Entonces, tu deseo de la carne, se vienen las pruebas, viene contra el espíritu. ¿Qué necesitamos? Vámonos al libro de Romanos y vamos cerrando. Romanos capítulo 6, versículo 2. Perdón, Romanos 7, versículo 18. ¿Quién lo tiene? Amén. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Ajá, ¿a quién está hablando? El apóstol Pablo. Ya había recibido a Cristo. Ya le había dicho, sí, Señor, yo te quiero servir. Yo vengo a la casa de oración y hago esto y estoy en alabanza y toco la guitarra bien padre o canto bien padre. Sí te quiero servir, pero hay algo que no me deja servirte. Eso lo tenemos todos, nuestra naturaleza. Capítulo 6, versículo 2, por favor. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a vivir en pecado? Ahora, aquí el punto es, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Y todavía no está la respuesta para qué sirve el ayuno. ¿O sí? Está a medias. Ya vamos a cerrar. Versículo 6 de ahí mismo. ¿Quién me lo lee? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Tenemos que destruir algo? ¿Qué? ¿Cuál es el pecado que te asedia? La palabra asedia es que está constantemente contigo. Ahí está. ¿Cuál es lo que te puede hacer pecar? Que te puede hacer que caigas. Por favor, ayúdenme con un ejemplo. Sencillo. Lo dicen los argentinos. Sencillito. El enojo es algo que uno puede traer ya siendo cristiano y que no se da cuenta. La gula, el celo, la envidia, la falta de perdón. ¿Qué es lo que no te deja avanzar? Dice el apóstol Pablo que él también tenía un problema, que no lo dejaba avanzar. Proverbios 25, se los voy a leer, versículo 28. Como ciudad sin muros, es el hombre que no se rinde ante Dios. Como ciudad sin muros, donde todo entra y todo sale. ¿Saben qué es lo que necesitamos? Lo que al final del ayuno, si tú logras vencer, ¿qué vas a obtener? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Alguien me lo puede decir? Amor, paz, Contra tales cosas no hay ley. La ley significa empujarlo a no hacer algo o hacer algo. Hay un fruto del Espíritu Santo que en el ayuno va a florecer, que es el dominio propio, que es igual a la templanza. Pero para ser templado, ¿qué se necesita? Pasar por pruebas. Y una de las pruebas es durante tu ayuno. Probablemente si tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo que quitarle la envidia, soy envidioso.
A lo mejor va a llegar tu vecino con un carro nuevo y decir, vecino, te invito a subir. Y tú esperando el camión, la pecera. Ay, otra vez. Pues tienes que vencer eso. Sí. ¿Cómo? Con la templanza. Si nosotros logramos vencer nuestra forma de vida, entonces seremos más a imagen del Señor. No quiere decir que seamos el Señor. Bueno, quiero nada más leerles algo de un filósofo, Epicletus. Dice, ningún hombre es verdaderamente libre hasta que se domina a sí mismo. Todo aquel, esto lo dijo Jesús, que comete pecado es esclavo del pecado. Todo aquel. Entonces, ¿qué nos va a enseñar el Espíritu de Dios? A dominar, a tener templanza. Dominio, ¿qué dijimos? Vamos a orar, ¿qué les parece? Si tú quieres entrar a este ayuno, por favor, ahorita con eso. Ahora, como es voluntario, tú puedes decir, yo pues no puedo porque trabajo, porque estoy enfermo, no puedo ayunar. Entonces, te invitamos a que hagas otro tipo de ayuno. ¿Cómo sería ese ayuno? Bueno, pues a lo mejor voy a quitarme el celular toda la semana, o por lo menos el Facebook o WhatsApp, o voy a dejar de ver televisión porque soy adicto a la televisión, toda la semana no voy a prender la televisión. O puedes tener un ayuno especial, los 21 días en tu casa, lo único que se va a oír son alabanzas. Así que le apagas a Vicente Fernández. Puede ser otro tipo de ayuno, ¿sí me entiendes? ¿Mande? Puede ser el café. O sea, ya no voy a tomar café. Son hábitos nocivos. Ya no voy a comer chetos. ¿Qué hábito nocivo te está? Miren, si logras tú dominarlo, entonces vas a empezar con otra área. ¿Mande? Uno cada 7 días. Uno puede ser. Y vas logrando, vas cambiando hábitos malos. Por ejemplo, un hábito malo puede ser la mentira o el cigarro. Hay cristianos que todavía siguen fumando. Hay una historia que le dijeron, ¿cómo te quitaste el vicio del cigarro? Eché el agua a los cerillos y no prendieron. Pero tienes que ponerle tu voluntad. Un hábito no se cambia si tú no das el primer paso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vas a hacer con ese tiempo si tú veías la televisión todas las tardes, tu radionovela? O nada. O puedes hacer algo diferente. Todos los días voy a leer un salmo por 21 días. O voy a leer un proverbio por 21 días. Es voluntario. Cada quien en secreto. ¿Qué vas a hacer? Ahora, si tú puedes ayunar, ¿alguien me puede hacer una cuenta por ahí, por favor? Saque su celular. Yo hice una cuenta. ¿Ya lo tienes, Rosario? Si hay una persona que tiene 50 años, ponemos un promedio de 50 años, y esto lo haces en tu casa. 50 años. ¿Cuántos días ha vivido? Por 365. 18.250. ¿Cuánto? 18.250 días. 18,000. 250. Podrás hacer todos los días, o por lo regular has comido carnitas o carne o leche o huevo, algo de animal.
¿verdad? Dice que lo que come uno es, si come uno marrano, marrano es. Bueno, pero 18,000 días has comido algo, yo creo que ya se nos pegó algo, ¿no? 21 días, ¿qué porcentaje sería? Casi ni se nota. No, es 1.00086. Casi .001. Podrás decirle al Señor un día cuando llegues a su presencia, Señor, yo hice un ayuno de 21 días, el ayuno de Daniel, y vi tu gloria. Si te da chance de vivir 80 años, 21 días no es nada, ¿o sí? Nada. Ahora, se los pongo más fácil. Si tú no puedes 21 días, ¿podrás un día? Un día. Y un día en la otra semana. Y un día en la otra semana. ¿Qué les parece? ¿Lo podrás hacer? Ahora te la pongo más fácil. No puedo. No puedo porque estoy enfermo. Quítate algo. Vamos, no te quites los zapatos. Algo que te estorbe. Algo que estorbe tu vida. ¿Lo quieres más fácil? No hagas nada. Es voluntario. Pero cuando llegues a la presencia del Señor vas a decir, yo te busqué un día completo. ¿Sale? ¿Vino Karen? La nutrióloga nos ayudó aquí a hacer, ¿tienes que dar algunos comentarios? Bueno, a la mayoría ya le llegó por correo, los que pasaron su correo y se inscribieron, ya les llegó un correo con un pequeño manual de como 17 hojas. Esta es la portada, este es el de Guille, perfecto. Y trae varias cosas. Empieza hablando sobre la oración, que pues es nuestra forma de buscar a Dios. Explica un poco sobre la oración. Habla sobre el propósito de nuestro ayuno, los fundamentos de la oración. Hay unos ejemplos para orar, por si es que yo no sé cómo orar o todavía siento que oro muy religiosamente. Hay unos ejemplos para orar, pero yo creo que hay que tomar en cuenta en que lo más natural o lo más auténtico que hable uno con Dios es lo mejor. Por ejemplo, si yo llego con mi papá y le digo, oh Padre, vosotros que me habéis preparado de comer, me van a mandar a la goma mis papás, la verdad. Pero tengo que ser yo, uno mismo para orar, hablar con el corazón. Cuando Jesús les enseña a orar el Padre Nuestro, ahí en el Padre Nuestro se glorifica a Dios, pide perdón, pide que se haga la voluntad de Dios, y hay varias cosas. Hay algunos ejemplos también de cómo empezar la oración o cómo orar con las escrituras. Tú puedes leer un versículo y con ese versículo orar. Hay también ejemplos en el manual de eso. Y hay un pequeño, una hoja así, que se llama, dice devocional diario, con lectura para todos los días, para los 21 días. Hay 3 preguntas básicas que hay que tomar en cuenta. La primera sería, ¿qué me enseña Dios con lo que estoy leyendo? ¿Qué dice de mí? ¿Qué dice de Jesús? Hay que recordar que en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Es lo que nos habla mi papá. Y viene, cada día son como 3 o 4 versículos que hay que leer, es muy poquito. Yo recomiendo que se lean los capítulos completos. Si no hay el hábito de leer, podemos empezar con estos versículos. Y luego nos habla sobre el ayuno. Y el ayuno que estamos haciendo ahorita es el ayuno de Daniel, lo acabamos de ver, habla de los alimentos que están permitidos y los alimentos que hay que evitarse. Después hay una recomendación de la nutrióloga Karen, que es de aquí de Casa de Oración,
Y esto es como un bonus porque que una nutrióloga nos apoye, la verdad se me hace muy, muy padre. Nos da también cómo mezclar las comidas para obtener todas las proteínas y los nutrientes que necesitamos. Algunos ejemplos de comidas, desayunos, cenas, grupos de alimentos y cantidades. Y muy importante, hay una parte que dice, ¿qué hago después de los 21 días? También lo escribe la nutrióloga y nos explica, o sea, no puedes ayunar 21 días y el otro día irte a las chalupas y comer muchísimo porque te va a dar algo. Entonces nos explica cómo ir incluyendo los alimentos deliciosos que dejamos por 21 días. Y al final hay recetas. Las señoras aquí hicieron algunas recetas y también la chef, que también es de casa, chef Samantha Samperio, nos mandó unas hojas muy sencillas de recetas, porque la verdad yo al principio puedo comer pura papa y lechuga y después de unos días, pero hay recetas muy sencillas y pues que sea de bendición para todos. Vamos a orar, y esto es voluntario, que cada quien ayune o haga su devocional como considere necesario. Es muy importante. Miren, ¿quién no tenía el hábito de orar de los discípulos? ¿No podéis orar ni una hora? ¿No les dijo? Ninguno oraba, porque estaba ahí. ¿El Señor les pidió que oraran? Sí, pero nadie quiso orar. Se enoja con ellos, ¿verdad? Y luego, en el libro de los Hechos se lo pasaban orando, clamando a Dios. Pues vamos a hacer el hábito de leer, de meditar en su palabra. 21 días meditando en su palabra. Si 21 días logramos hacer el hábito de leer su palabra en nuestra casa, entonces se va a hacer un hábito de lectura. Un hábito de lectura. Vamos a ponernos de pie. Fijaros cómo debe de pedirle una hija a su papá o padre. Cayó bonito, ¿verdad? Voy a decir, oye, hija mía. Vamos a pedirle a Dios que antes de iniciar esta etapa les vamos a pedirle perdón. Sin perdón no hay revelación. Y luego le vamos a pedir a Dios que a cada uno nos muestre cuál es su voluntad. ¿Qué les parece? ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón. Para ti no hay nada oculto. Tú sabes y conoces toda nuestra historia. Conoces nuestro sentir, nuestros pensamientos. Tú conoces nuestra mente y nuestro corazón. Tu palabra dice que antes que nos dispongamos a hacer algo, tú ya lo sabes. ¿Quién como tú, Señor? Esta noche te pedimos perdón. Perdón por lo que tenemos, que no nos damos cuenta que estamos equivocando el camino. Que creemos que estamos bien y no sabemos. Pero te pedimos que nos reveles. Espíritu de Dios, revélanos personalmente. Revélanos a través de tu palabra, a través de una visión, un sueño, Señor. Pero que seas tú el que nos reveles. Queremos dar un paso más en nuestra historia como hijos tuyos. Hemos decidido subirnos a este camino, a Cristo. Tú eres la verdad, tú eres el camino.
No nos queremos bajar de ahí, pero necesitamos santidad, Señor. Revélanos, Espíritu de Dios. Ayúdanos a orar conforme a tu palabra. Ayúdanos a tener un tiempo en nuestro hogar solos, en la intimidad, y decirte, Padre, y desnudar nuestra alma, Señor, y meternos a la profundidad de tu sabiduría y de tu inmenso amor. Señor, permítenos entrar en lo profundo de los tesoros que tienes para tus hijos, y de ahí sacar el tesoro que tienes para nosotros. Una palabra, Señor. Una sola palabra bastará. Una palabra que venga desde el cielo para cada uno de nosotros. No te pedimos una palabra general, te pedimos una palabra personal. Una palabra para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Una palabra que cambie el rumbo de nuestra historia, Señor. Una sola palabra. Queremos un tesoro, Señor. Tú sabes en cada uno lo que necesitamos. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a poderte decir, Padre, a sentirnos hijos tuyos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a sentir como oraba Jesús en la tierra. Padre, yo sé que siempre me escuchas. Antes de que hiciera el milagro de Lázaro, te doy gracias porque siempre me escuchas. Ayúdanos a sentir que nuestras oraciones son escuchadas. Espíritu Santo, haz lo que quieras, pero cámbianos, transfórmanos. Henos aquí, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de poder comprometernos contigo, de poder quitarnos algo que nos estorba, quitarnos un hábito nocivo. Y en cambio de eso, Señor, que sea un hábito de leer tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A Él sea la gloria. Le damos un aplauso por favor.